Buenos días a todas y todos. ¿Me escucháis lo que estáis ya aquí? Buenos días. ¿Podéis? Bien, buenos Buenos días. días. Sí, muy bien. Buenos días. Buenos días, Hola, muy buenos bien. días. Así lo veo que está bien, perfecto. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Estamos aquí en una clase de... Muy bien, me parece fenomenal. Tenemos hoy el placer de un taller de empleo de Aragón, ¿a que sí? Sí, desde Barbastro. Muy bien, Mira. así, bienvenidos a todas. Enfocaros para que veáis. Hola. Hola, muy buenas. Buenos días. Buenos días, mira, me parece fenomenal. Muy bien, bienvenidos y bienvenidas. Muy bien. Por favor, a todos que estáis escuchando, por favor, apagad los micrófonos para que no haya interferencia. Muchas gracias. Y como siempre, en primer lugar, os voy a aquí hacer un bienvenido y deciros que ya, y hoy me daba cuenta que es julio, justamente un año cumplo hoy los PC Expresos, que con el confinamiento lo he hecho el año pasado, la primera edición, y ya un año, fijaros tan rápido que pasaban el tiempo que no me daba cuenta. Y así también informaros a todos que los queréis, aquí lo veáis en el canal YouTube, todos los PC Expresos están ahí colgados y que se pueden ver los diferentes temas que hemos tratado durante el año pasado hasta hoy en día. Y bueno, en este caso, bienvenidos y bienvenidas a todos y muchas gracias siempre a aquellas personas que me siguen y están aquí siempre escuchándonos y me parece fenomenal y yo creo que es un placer veros aquí de nuevo a todos y en primer lugar quiero dar la bienvenida a José Ángel Acerón, es el National Manager de Sales de la empresa Saint-Gobain Ecofund, ¿no? José Ángel, así se llama, espero que lo Correcto. pronuncio bien. Correcto, Bienvenido Estefan, y muchas gracias por estar con nosotros, es un placer. Y te agradezco en estos tiempos de estar aquí con nosotros y hablar sobre este tema de la calidad de vida y la acústica. Es siempre un placer. Te agradezco mucho, Estefan, la invitación. Ya sabes que todo lo que sea compartir nuestras experiencias y apostar por mejorar la calidad de vida de todas las personas, en este caso vamos a hablar de personas mayores, pero siempre es un gusto. Muchas gracias. Y bueno, como ya lo sabéis, el tema hoy es el tema de la acústica, el buen diseño de acústico respecto de, puede ser en residencias, pero no solo en residencias, en general. Y la empresa donde trabaja José Ángel tiene mucha experiencia también en otras partes, en temas de escuelas incluso, ¿no, José Ángel? Yo creo que es interesante. Correcto. Sí, nuestros segmentos más habituales son educación, sanidad, que no solo, bueno, de hecho lo que son residencias de ancianos no nos gusta meterlo dentro del paquete de sanidad, aunque colateralmente lo sean. Oficinas también, pues los puestos de trabajo, afecta mucho a la productividad y puntualmente también industria. Muy bien. Bueno, lo que vosotros lo sabéis, lo colgué también estos días, información y un vídeo que viene de la empresa también y que me parecía interesante escuchar, aunque era una explicación, era un vídeo corto de 2 minutos y algo, pero lo que ponía dentro para verlo un poquito la diferencia, verlo entre qué supone si una persona mayor que pierde la parte del oído y sobre todo, si no me equivoco, también eso es lo que los estudios que yo también estoy leyendo y que tendría a mano por parte de la Universidad Técnica también de Alemania respecto del traje Max, es verlo que supone sobre todo cuando se pierden las frecuencias altas, ¿no? Y eso es interesante verlo, cuando se pierde esta frecuencia, cómo se pierde al final una calidad de vida, porque te sientes respecto de este tema aislado, no inclusivo, etcétera, de estas formas. Sí. Y eso me parece interesante y yo creo que hay que tratar este tema. ¿Cómo lo veis vosotros esto, José Ángel? Pues nosotros sabemos y está científicamente demostrado que la presbiacusia es una enfermedad que afecta a la mayoría de las personas mayores. Si no recuerdo mal, según estudios, en torno a un 37% de las personas entre 61 y 70 años
se ven afectadas por esta enfermedad y más de un 60% de las personas entre 71 y 80 años. Entonces esto, hay muchos estudios, ¿no? Pero para mí los más llamativos son los que nos alertan de que esto puede generar incluso traumas en estas personas, porque a nivel social se pueden sentir apartados, a nivel emocional, a nivel físico incluso, porque un mal acondicionamiento acústico, un espacio acústico que no sea agradable para una persona mayor, y más si tiene demencia o tiene presbiacusia o algún otro tipo de patología, puede alterar y generar malestar en grados que a veces no somos conscientes. A mí incluso cuando leo algún estudio me cuesta creer cosas que están científicamente demostradas, y cuando me lo paro a pensar, lo analizo, ostras, realmente no es un problema menor, es un tema que deberíamos abordar con muchísimo más interés, creo, del que abordamos en general. Hay mucha gente interesadísima que dedica muchísimo tiempo, muchísimos recursos a esto, pero creo que en general deberíamos darle un poquito más de atención. Yo creo que bien lo que dices tú esto, y esto es también mi experiencia, como noto que, yo que lo sabéis, que estoy usando el traje Max, el traje simulador de envejecimiento y empatía, y una de estas partes es la simulación de qué supone tener la pérdida de audición, pero en este caso más bien, qué supone si te pierdes las frecuencias altas, ¿no? Y eso es verdad, como dices tú, mucha gente no se dan cuenta de repente hasta que aparte que te pierdes, igual tienes otras limitaciones, e incluso no ves bien, e incluso luego, aparte, no oyes bien. Muchas veces lo digo, cerrados ahora mismo con las manos al oído y escuchad cómo estamos hablando. Y este eco que tienes atrás o esta pérdida, la sensación que te encuentras bajo agua. Yo siempre lo digo, cuando estáis en la playa o en la piscina y abajo y los estáis escuchando alrededor, ¿qué os supone esto? ¿Notáis alguna diferencia? Dijo, oh, sí, es verdad. Ahora cuando lo ponen los cascos, eso es lo que tengo a mano para verlo de esta forma y verlo, sí, se dan cuenta. Y también en el vídeo que explica, ¿no? Justamente se da cuenta que esas frecuencias cuando bajan, ¿cómo es la diferencia? ¿Qué ves más bajo? Y eso también me explican ellos, el personal de la gente que usan el traje, y dicen, oh, me siento aislado, que no estoy incluido. Casi nadie, no sé que hablan conmigo, si no hablan directamente conmigo. No sé, que yo soy una parte de esto. Yo creo que es verdad que dices tú, no somos a veces conscientes o muchas veces sobre qué supone esta parte. Correcto. Además, las frecuencias altas, que como bien decías, Estefan, son las que conforme nos vamos haciendo más mayores vamos perdiendo, contienen muchísima información y es obvio, cuando tú no eres capaz de entender una conversación, no eres capaz de atender un grupo social o de incluso recibir una instrucción o una recomendación, eso genera una frustración que poco a poco te va mermando y te va afectando psicológicamente. Además, es que me gustaría... Sabéis que nosotros hacemos muchísimos estudios, tenemos expertos en la materia, y a mí me gustaría enfatizar en la parte de que las frecuencias altas contienen muchísima información, como decía antes, y lo mejor de todo esto es que hay soluciones, hay muchas soluciones, no solo, incluso me tiro piedras en mi tejado, no solo la solución acústica, que es lo que nosotros trabajamos y lo que somos especialistas, es la solución. Hay muchas otras soluciones, no son costosas, no tienen por qué ser costosas, simplemente hay que tenerlas en cuenta, hacer un buen diseño y como al mismo nivel que pues, con la iluminación o con la utilización de los colores, podemos mejorar mucho el día a día de estas personas. Y luego debemos de ser conscientes de que así como con otros de nuestros sentidos, por ejemplo, cuando sentimos frío o calor, enseguida nos alertamos y buscamos una solución, como puede ser, pues enciendo el aire acondicionado, enciendo la calefacción, abro la ventana. Con el tema de la acústica ocurre una cosa, y es que nos acostumbramos a estar mal, en general. Y ese efecto que nos genera el acostumbrarnos a estar mal
nos hace olvidarnos de que podríamos solucionarlo, ¿no? Es como si, bueno, pues tengo frío, me acostumbro a tener frío, eso no ocurre, pero acostumbrarte a estar en un espacio en el que hay mucho ruido, en el que no te sientes cómodo, es algo humano y que debemos tener muy en cuenta. Yo creo, a ver, yo me acuerdo mucho que estuve en una residencia aquí en Cataluña y estuvimos en una sala donde hicimos pruebas con el traje y de repente pasando con una sala a otro notábamos de temas de la acústica que era tan mal y yo pensaba, y además era un anexo nuevo y yo pensaba, pero acústicamente no se tenía en cuenta esta parte porque se nota claramente y era además una sala donde hicieron actividades de ocio, quiero decir, donde hay más gente y entonces tú tenías, ¿no? Yo lo hablo muchas veces, el síndrome de las fiestas. Cuando hay mucha gente o nosotros cuando vamos de vez en cuando también incluso a un restaurante o depende del espacio donde estemos, igual son solo 10 personas, pero tienes la sensación que son 100 aquí. Por lo tanto, esta parte, ¿no? Eso cuando nos referimos también creo, o pienso vosotros así cuando hacemos el diseño, pensaba, ¿cómo podemos acústicamente realmente hacer un buen diseño para que justamente esto no ocurra? Porque yo me acuerdo también partes que nos cuentan personales, hay igual personas que dices tú con deterioro cognitivo y quizás en el tema que viven con demencia, la gente no me sorprende que quieren escapar en ciertos entornos, porque igual no ven bien o se oyen mal o tú te sientes aislado o tanto ruido al fondo de repente, tantas cosas, quieres escapar porque no puedes estar allá que decirme, tengo que salir aquí, me molesta muchísimo. Correcto. Mira, Estefan, me ha gustado mucho cómo has mencionado lo que es el síndrome de las fiestas. Esto tiene hay un nombre científico que es el efecto Lombard, ¿vale? Es un efecto psicológico que a mí me gusta llamarlo el efecto gallinero. Cuando tú entras a un espacio donde hay mucho ruido, automáticamente lo que hacemos es elevar el sonido. Y esto ocurre a partir de los 3 años. O sea, no es algo que es algo intrínseco en nosotros, no es algo que pensemos, lo hacemos intuitivamente, ¿no? Y esto todavía genera más ruido, entonces acabamos todos chillando y sería lo que es el síndrome de las fiestas. Si lo piensas al revés, cuando entras a una biblioteca ocurre totalmente lo contrario. Tú entras a un espacio donde no hay ruido y lo que haces es, ostras, yo no quiero llamar la atención, yo no quiero ser el que moleste. Pero cuando entras a un espacio donde hay mucho ruido, automáticamente elevamos el ruido. Y esto pues lo descubrió un psicólogo francés, que era el señor Lombard, y que bueno, pues ocurre muchísimo en restaurantes. Yo siempre cuando hablo con mis amigos de, oye, ¿a qué te dedicas? Pues les explico, mira, tú, es la manera más fácil. Cuando vas a un restaurante y es mucho ruido, pues ocurre esto y todo eso tiene solución. Ah, pero ¿se puede arreglar? Sí, luego la gente mezcla muchas veces aislamiento con acondicionamiento. Son diferentes ramas de la acústica, hay que tenerlas en cuenta todas, porque una va de la mano de la otra, pero o sea, digamos que son compatibles. Como ejemplo a lo que mencionabas de entre salas, esta experiencia que tú tuviste, Estefan, nosotros hacemos bastantes actuaciones en espacios donde demostramos lo que podemos conseguir aportando una solución, la que sea. ¿Cómo hacemos esto? Pues en espacios donde hay salas similares, tratamos una sala y dejamos la otra sin tratar. A mí siempre me gusta muchísimo, y si buscáis en YouTube, ahí ponéis Ecofon con PH, CESIRE, hay un vídeo en YouTube, en el que además aparezco yo, en el que tratamos 3 aulas, ¿vale? Es un espacio de la Generalitat, Ensenyament, donde tienen, creo que son 9 aulas, y tratamos 3 con 3 diferentes sistemas. No tiene nada que ver el uno con el otro. Pues allí hemos llevado arquitectos, gente interesada en tema de la acústica, alguna propiedad. Os invito a que, por supuesto, si alguien tiene interés, lo hablemos después de la reunión. Y es la mejor manera de experimentar lo que se consigue con un buen acondicionamiento acústico. Porque entras a una sala donde no hay nada, que es una sala a la que estamos acostumbrados, no nos sorprende, y después entras a una sala donde hay un acondicionamiento acústico. Y el efecto de la gente es, ¡oh! ¡Ostras! La misma sala con 4 cositas es otro mundo. Sí. Y esto, ya termino, como decías, la gente quiere escapar. ¿Por qué queremos escapar?
Cuando estamos en un ambiente, bien sea, pues un ambiente hostil para nosotros, ¿no? En este caso hablamos de que es hostil en cuanto a nivel acústico. Buscamos salir a la naturaleza, salir al espacio en el que durante miles de años el ser humano se ha desarrollado y nuestros sentidos están desarrollados para estar en el exterior, en la naturaleza, donde mejor nos sentimos. Nosotros siempre decimos, la mejor aula no es una aula con 4 paredes y un techo de cofón o un producto de pared en cofón, no. La mejor aula es la naturaleza. ¿Qué ocurre? Que en la naturaleza, pues obviamente hay cosas que nos coartan, ¿no? Pero la mejor acústica, el mejor espacio, el mejor aula, la mejor oficina es el bosque. Y nosotros lo que tratamos es de traer las sensaciones a nivel de acústica del bosque al interior. Porque en el interior llevamos cientos de años, pero hemos estado miles en el exterior. Eso está, y yo creo, eso me parece súper bien porque para que vosotros lo veáis, lo he puesto aquí en el enlace del YouTube, es otro vídeo también que de vosotros es donde hicieron una investigación sobre la diferencia entre cómo oye una persona con 20 respecto a una persona con 80 y también que pues, lo ponían paneles y así, eso es interesante. Yo creo que eso para que vosotros lo veáis aquí, pero me parece súper interesante lo que dices tú. Yo creo que sí, creo que mucha gente no es tan conscientes que se puede hacerlo con cosas. Y me gustó mucho el ejemplo, es verdad que yo noto que a mí me molesta a veces estar en un espacio con mucho ruido y no sé si con cada vez más año que me hago, cada vez me molesta más el ruido. Y entonces yo creo que, porque claro, la sensación que tú estás allá escuchando y así, y tanto ruido así, que realmente te molesta. Y esto al final también tiene un efecto negativo. No duermes bien, no descansas bien. Y todos, claro, estas partes al final no nos llevamos, como lo comentaba antes, ya pensar en personas con deterioro cognitivo que no te pronuncian, decir, mira, oye, estáis haciendo mucho ruido, por favor, ¿podéis estar más callados? No, porque claro, si igual algún ruido que tenemos, la gente dice, mira, te dan una patada o dice, mira, te rechazan o se escapan, ¿no? De estas formas. Y yo creo que eso está bien verlo. Y también lo que dices tú, que nos agradezco. Os agradezco invitar para que la gente vea en estas salas, ¿no? Para que verlo al final, que verdad que es interesante verlo de esta manera para aumentar al final la calidad de vida de las personas. Eso es lo que se trata. Correcto. No pienses que, obviamente, conforme nos hacemos mayores nos molesta más el ruido, ¿no? Pero es que está científicamente demostrado que afecta a la salud. Afecta al estrés, afecta al nivel de cortisona, afecta a la presión sanguínea, afecta al ritmo cardíaco. Todo esto va directo a nuestra salud. Entonces, sabemos que pues un ritmo cardíaco elevado constante nos puede causar problemas. Una presión sanguínea alta, pues lo mismo, ¿no? Y todo esto está científicamente demostrado. También en la web, insisto, os facilitamos a través de este la información que queráis. Tenemos muchos estudios que hablan de esto, que demuestran y que con datos objetivos nos explican cómo y por qué afecta el ruido a nuestra salud. Muy bien. Os voy a poner otro enlace porque justamente salió ayer de vuestra empresa de una experiencia que se llama Senior Hotel, que ese es un edificio y me parece, aunque se llama hotel, pero creo que ese es para personas mayores, me parece, y le trata de ofrecer un espacio también, justamente, tema acústicamente diseñado y bien. Y os tenéis aquí el enlace para verlo y me parecía súper interesante también. Justamente ayer salió vosotros, la empresa vuestra salió de este tema, ¿no? De esta forma me parecía interesante también. Como siempre, quería invitar a alguien tiene una pregunta o quiere decir algo o quiere mencionar algo, otra experiencia que tenéis, por favor, ya como sabéis, podéis hacerlo, escribir. Quien quiere decir algo, leva la mano y lo puede decirlo directamente y sin duda podéis preguntar algo a José Ángel o lo que os apetece o que queréis saberlo o mencionarlo. No hay ningún problema, lo tenemos. Vamos a ver. Eugenio y Conchi, por favor. Sí, hola, soy Eugeni Hernández. Sí. Estoy dentro del grupo impulsor del proyecto Walden 21.
Y yo estoy en la Comisión de Arquitectura y queríamos saber exactamente en qué consiste la solución para hacer una sala acústicamente buena. ¿Consiste en unas placas, en la pared? ¿Nos podrías dar un poco de idea, por favor? Por supuesto. Eugeni, yo diría que, como en muchas cosas, no hay una solución que sirva para todo, ¿vale? Nosotros en Ecofon trabajamos principalmente techos acústicos en diferentes espesores que lo que hacen es absorber el sonido. Todos los materiales de construcción tienen un índice de reflexión y de absorción de sonido. Por ejemplo, el vidrio sería un extremo porque tiene 0,00 no sé cuánto de absorción, pero tiene algo, ¿vale? Es decir, rebota más del 99% del sonido que en él impacta. La lana de vidrio, que es lo que nosotros trabajamos, digamos que es uno de los mejores absorbentes de sonido, y lo que ocurre físicamente es que la energía del sonido se convierte en calor, un calor que es imperceptible. Luego también tenemos, lo que más trabajamos habitualmente son techos, porque el techo, por diferentes motivos, pero a mí me gusta siempre recalcar los siguientes. Primero, es el espacio, donde más disponibilidad tenemos para colocar material absorbente. Digamos que se podría decir que la regla común o la fórmula más básica es que el acondicionamiento, un buen acondicionamiento, resulta de la cantidad de material absorbente versus el área total, ¿vale? Cuanta más cantidad de material absorbente haya y más espesor tenga ese material, pues más absorción con respecto a la superficie total. Después también tenemos paneles para pared, ¿vale? Esto ya, dependiendo del espacio, por ejemplo, si es un espacio con mucha altura o si es un espacio en el que, una sala de reuniones en el que queremos tener una buena claridad de la palabra, compensaríamos, siempre debería ser un complemento al techo. Y luego también tenemos unas unidades suspendidas para espacios o placas que se pueden pegar al techo, para espacios donde no se quiere hacer una reforma muy compleja, ¿no? Algo rápido, sencillo y limpio, pues se descuelgan unos paneles como si fueran luminarias con unos cablecitos o se pegan paneles al techo. Pero para responder tu pregunta, yo te diría que hay que tener en cuenta 3 cosas para ver qué sistemas de todos estos que te he comentado, cuál ponemos. Nosotros siempre primero pensamos en las personas, ¿vale? Dependiendo de las personas, deberemos de tener en cuenta, pues por ejemplo, lo que decía Estefan al principio, las frecuencias. No es lo mismo una residencia de ancianos que una guardería. En una residencia de ancianos va a haber un tipo de ruidos, un tipo de frecuencias, en una guardería habrá otro, ¿vale? Porque los niños pues tienen un rango de frecuencias más agudo que los adultos. También si hay maquinarias, si hay mobiliario, si hay platos, si hay este tipo de cosas. Después la actividad, pues no es lo mismo, nos serviría el mismo ejemplo, una guardería que una residencia. En una guardería pues los niños van a estar jugando y en una residencia pues la gente va a estar más tranquila, o en un quirófano, ¿no? Y luego el espacio. El espacio depende sobre todo de 2 cosas. Una es la altura. Si hay mucha altura, imaginémonos que tenemos un polideportivo, ¿no? 6 metros de altura. Ya puedo poner el mejor techo del mundo, que a 6 metros de altura va a haber muchas reflexiones horizontales que hasta que llegan al techo van a estar ahí a sus anchas, por decirlo de alguna manera. Y luego los materiales. Pues si hay una moqueta, si hay mucho mobiliario, si las paredes no son totalmente paralelas. Nosotros, por ejemplo, una solución que ofrecemos que no requiere de materiales. Oye, si en lugar de hacer los tabiques paralelos y perfectamente verticales, los inclinamos un poquito, como ocurre en las torres de control, y esto ocurre porque está pensado para que sea así, pues lo que haremos será evitar esa reverberación constante paralela que genera malestar. Por ejemplo, en las torres de control se ponen los vidrios así para precisamente reflectar el sonido al techo.
perdón. Te voy aquí la pregunta a terminar porque si no llegamos igual vale, sí, yo me preguntas que enrollo sí mucho. tenemos. La Lourdes, por favor, y entonces igual ya algunas explicaciones que has hecho igual sirven también a las que están. Luego Lourdes, el taller de empleo también tenía una pregunta aquí en el chat que dice, nuestra duda es si sería necesario insonorizar las paredes o hay otras soluciones más económicas. Es una. Mientras igual esto, Lourdes, por Hola, favor. buenos días. Buenos Buenos días y días. enhorabuena. Gracias. Sois Gracias. maravillosos. Que conste. Muchas gracias. Fan número 1. Quería preguntar una cosa. Me preocupa mucho muchas personas mayores que viven en residencias que no llevan los audífonos adecuadamente o que no llevan audífonos porque no se los han puesto sus familiares, casos que conozco, o que no están bien ajustados o que son muy viejos, igual no están bien. La pregunta es, ¿en qué medida estas adaptaciones acústicas de los espacios son necesarias, más importantes y cómo afectan también a la calidad en relación a los audífonos y a los materiales productos de este tipo, ¿no? Estefan, ¿respondes? A ver, yo creo que por una parte, técnicamente, digamos, como apoyo en los audífonos, como son digamos, una ayuda para mejorar el sonido, yo creo que independientemente, también te conozco la parte que dice Lourdes, sabemos si hay mucho ruido o la acústica está mal, también empeora por parte de los audífonos. Es decir, yo me acuerdo muchas veces también, lo pusimos la gente, los audífonos, y sabemos, hoy en día hay muchos que están ya más desarrollados, que absorben más ciertas ondas o son menos son más sensibles hacia el fondo, el ruido en sí, pero sin embargo, si yo no me equivoco, lo que yo sé, no soy experto en los audífonos, pero creo que sí es la acústica bien diseñado es también un ayudo respecto a las personas que tienen problemas respecto del audífono, que es decir, pero yo no entiendo un audífono que no usas y lo tienes una buena acústica, que es decir, por eso vas a suplir ahora el audífono que no, porque vas a necesitar de una manera de los audífonos porque es una suplencia que no es como una de ayuda técnica, pero sin embargo sí te ayuda respecto de tal cual como si no oyes bien o si oyes bien sin audífono o con audífono, un diseño respecto de la acústica siempre te favorece mejor calidad de vida respecto del oído, y no solo esto. ¿Sí? Yo diría que si el espacio no tiene un buen acondicionamiento acústico, pues disminuye la capacidad del propio audífono, sin ser un experto en audífonos, ni muchísimo menos, pero al final, pues esto mismo ocurre con micrófonos, con otro tipo de aparatos electrónicos, que si el espacio no tiene un buen acondicionamiento acústico, pues reduce su capacidad, es menos efectivo y distorsiona lo que ese aparato debería recibir. ¿Vale? Sí que es verdad que poco a poco cada vez más se están estudiando pues estos mismos micrófonos, ¿no?, que nosotros utilizamos aquí, se van mejorando y se van trabajando para que reciban única y exclusivamente el sonido que queremos emitir, en este caso nuestra voz, y tratan de enmascarar lo que viene de fondo. Pero yo creo que al final el acondicionamiento acústico afecta muchísimo a la capacidad del aparato. Sí, 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 sí. Pues lo agradezco mucho. Yo tengo la hipótesis de que cuando los espacios son sonoramente muy malos o acústicamente terribles, como conozco muchos centros, las personas mayores que tienen los audífonos antiguos o que pueden manejar muy mal el volumen, etcétera, al final muchas veces se lo acaban quitando porque si se lo suben mucho les entra demasiado ruido y es demasiado... O sea, al final... No lo pueden utilizar porque no están bien ajustados, ¿no? Y entonces al final el propio espacio todavía es peor, ¿no? Entonces, pues, el resultado es más aislamiento y menos uso del producto de apoyo. Exactamente, digamos, ¿no? sí, eso. Pues Exacto, es un dato súper interesante porque... la verdad que sí, eso lo confirmo, lo veo que eso es así. Y lo vemos no solo, y aquí no entramos en el tema de más el espacio en general, que no es amigable. Entonces ya lo vemos que ocurre en ciertas cosas, aparte de la acústica. Muchísimas gracias. A vosotros, gracias, Lourdes. María.
Hola, ¿qué tal, Estefan? Muy buenas. Equipo. Hola. Bien, bueno, yo quería hacer un apunte, perdonad, he llegado tarde, pero yo el tema de la acústica, yo soy arquitecta, hubo un tiempo que lo estuve estudiando mucho en los espacios docentes, ¿vale? Y esto creo que puede aplicar, es cierto que tú decías, no es lo mismo niños que personas adultas, pero creo que hay que tener una serie de cosas en cuenta y son los espacios que conectan salas, ¿no? Por aquí estáis preguntando, ¿qué hay que hacer en una sala? ¿Qué hay que hacer en esta sala? Pues si es un comedor, pues necesitarás unos requerimientos, pero si es una sala de estar, otros, porque por ejemplo ahí tienes pues muebles, ¿no? Lo que decía José Ángel, los muebles, no es lo mismo un mueble de madera que un mueble que tenga una tapicería que está absorbiendo más, ¿no? Todo esto es importante, pero cuidado y ojo a los espacios de tránsito, porque son fundamentales. Yo recuerdo cuando estudiaba esto para los coles y creo que los coles creo que el problema es el mismo de raíz en España, me da igual el centro. No hay una normativa que exija el acondicionamiento acústico, ¿de acuerdo? Lo único que nos exigen a nivel de normativa a los técnicos es que cuando un local comercial, un local de ocio, de restauración, tiene un determinado grado de decibelios, se aísle a los vecinos, es lo único que está regulado realmente. Ni siquiera el código técnico ahora mismo apoya esto, es lamentable. Por ejemplo, en Inglaterra los colegios tienen unas restricciones a este respecto altísimas. ¿Por qué? Porque se sabe que de que esté un pasillo, hablo del pasillo, no de las aulas, de que esté un pasillo acústicamente adaptado o no, depende la concentración de los niños a la hora de entrar en clase. O sea, pueden tardar hasta 5 y 8 minutos algunos niños en poder tener la atención que se necesita para estar en el aula. ¿De acuerdo? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, no solo las salas, sino los espacios de transición entre las salas, porque además ahí se acumulan muchas personas y es verdad que a lo mejor no es todo el tiempo, pero sí son momentos en los que hay muchas personas porque se dirigen a un lugar concreto. Entonces, eso va a generar durante unos minutos un ruido tremendo que va a hacer que nuestro cerebro le cueste luego prestar atención a lo que vamos a hacer. O ruidos de impacto, ¿no? Tan importantes en los espacios comunes, en los espacios de tránsito de un lugar a otro, que se me cae algo y de repente, si os fijáis, en los hoteles siempre hay alfombras, ¿no? En los pasillos. Y es por esto, porque se prevé que vayan carritos, que vayan maletas, entonces para interrumpir esos sonidos de impacto se colocan esas alfombras siempre, no es para que quede bonito en plan salón, es porque es necesario acústicamente, ¿no? Entonces, claro, que sabemos que el tema de las alfombras es otro asunto que también, ¿no? Estáis con él en el tema, es un tema de debate en los espacios de personas mayores, alfombras sí, alfombras no. Pues no sé, a lo mejor es moqueta o a lo mejor es un vinilo absorbente, ¿vale? Pero el suelo recibe impactos y recibe pisadas, entonces también es necesario que esté tratado acústicamente, ¿no? Entonces yo creo que no solo hay que pensar en el elemento acústico como que luego también hay elementos verticales decorativos, también me imagino que vosotros también trabajaréis, ¿no? Tú puedes poner un cuadro delante de un elemento absorbente, es decir, no es un cuadro, es pues una lámina que la has impreso sobre una tela, que esa tela está sobre un panel que es fonoabsorbente. Entonces, no solo hay que ir a los elementos del después de los muebles, las alfombras o los paneles que pongo encima de las paredes, que eso en una rehabilitación es maravilloso, o en una reforma, o ya tengo el edificio a ver qué hago, sino cuando se está diseñando, cuando estáis creando cosas, pues por favor, pensad en esto desde el inicio, o sea, que las propias paredes, los suelos, los materiales sean fonoabsorbentes, o sea, pedírselo a vuestros diseñadores que lo tengan en cuenta, ¿no? Yo creo que es fundamental. Muchísimas gracias, María. Muy bien. A vosotros. Me encanta escuchar a María como arquitecta, todo lo que ha dicho, porque es que estaba escuchándola y es como si escuchara a cualquiera de mis compañeros. O sea, estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. Nosotros, por ejemplo, al tema de las alfombras y todo eso, que ya entraríamos mucho en materia, ¿vale? Pero efectivamente son un complemento necesario. Recuerdo un proyecto, creo, no sé si es en Dinamarca o en Suecia, en el que pusimos pelotas de tenis en las patas de las sillas. Ya que no había alfombra, pues lo solucionamos de esa manera. Y bueno, parece una solución un poco cutre, ¿no? Pero es efectiva. En el cole de mis hijas lo tienen. En el cole de mis hijas hay en algunas aulas donde todas las sillas tienen las pelotas estas. Sí. Pues es una solución efectiva. Perdona, los temas que lo pone del taller de empleo, José Ángel, que ponen, como era nuestra duda es
si sería necesario insonorizar las paredes o hay otras soluciones más económicas, que creo que también lo que comentaba ahora María, que va en ese sentido. Y lo voy a seguir con, dice Miriam, me parece muy interesante todo el tema, aparte de beneficiar a las personas mayores y la población en general, también pienso en colectivo de personas con síndrome del espectro autista, que suelen presentar hipersensibilidad y por ellos es muy difícil estar en sitios con mucho ruido. ¿También trabajáis con este colectivo? Sí, a ver, nosotros tenemos tantos estudios que sinceramente no me sé todos, pero trabajamos sobre cualquier patología, porque cualquier patología o casi cualquier patología se ve afectada por la acústica. Entonces, estoy de acuerdo en que en el tema de los niños autistas, de las personas autistas, el acondicionamiento acústico es importante. Ahora mismo no te sé dar un dato, sinceramente, sobre este tema. Sobre la otra pregunta, sobre el tema de las paredes, primero, como decía antes, ha nombrado insonorizar, ¿vale? Esto es algo muy común. Mezclar insonorizar con acondicionar. Insonorizar, cuando hablamos de insonorizar, hablamos de evitar que el sonido de una sala o de un pasillo, de donde sea, se comparta con otra sala diferente o con otro pasillo o incluso con el exterior o del exterior hacia adentro. Eso es insonorizar, ¿vale? Es evitar que el sonido salga o entre desde otras estancias. Y cuando hablamos de acondicionar, lo que estudiamos es que la acústica del interior de ese recinto sea apropiada, ¿vale? Ya no me preocupa lo que hay afuera, lo que hay arriba, lo que hay abajo, lo que hay en un lateral. Y eso es importante diferenciarlo. Decía antes que me alegraba mucho escuchar a María porque no es común que un arquitecto sepa tanto como ha demostrado María sobre acústica, ¿vale? Porque muchas veces el tema de la acústica lo pasan un poco por encima. En cuanto a normativa, no hay prácticamente nada. Sí que en aulas se requiere un tiempo de reverberación, pero vamos, luego tampoco hay por qué demostrar que eso se está cumpliendo. Simplemente con decir que se cumple ya está. En cuanto a otros países, pues por ejemplo en Italia, ¿no? Ya no hay que irse a Suecia, ¿no? Que a veces nos comparamos con los países nórdicos y decimos, bueno, eso es como otro mundo. No, en Italia se ha aprobado una norma que exige que en las aulas haya una claridad de la palabra X. Cuando hablamos de claridad de palabra, o sea, cuando hablamos de parámetros en acondicionamiento acústico, lo más conocido es el tiempo de reverberación, lo que se llama comúnmente eco, pero hay muchos otros. Uno de ellos es la claridad de la palabra, propagación del sonido, amplificación o fuerza sonora de la sala. Hay muchísimos. Y solo se tiene en cuenta el tiempo de reverberación y solo en muy poquitos sitios sin tener por qué demostrar que eso se está cumpliendo. Entonces, obviamente, tenemos un problema. En cuanto a paredes, los materiales de paredes, pensad que siempre van a ser más costosos porque la pared está al alcance de las manos y entonces tienen que ser materiales más resistentes. Cuando nosotros ponemos una película, la que sea, que hace más resistente la solución, encarece el producto. En el techo siempre podemos hacer cosas más económicas con el mismo o similar resultado, ¿vale? Pero hay veces que requiere de los dos complementos. Esto necesitaríamos mucho rato para explicarlo, pero sí. Muchísimas gracias, José Ángel. Bueno, como lo sabéis, es muy interesante y se puede discutir y podemos hacer más largo, pero como ya sabéis, es el BCC Expreso, es media hora, ya ha terminado. José Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí y agradezco a todos aquí que estáis conmigo y con nosotros aquí en el BCE Expreso. También quiero informaros del próximo BCE Expreso, aunque estamos en tiempos de verano, ya lo sé, pero sigo haciendo los BCE Expreso cada mes y también en agosto. El próximo es el 2 de agosto y va a ser sobre temas de servicios, atención, domicilios, modelos innovadores. Y tengo el placer, en este caso, vamos a hablar con Alfredo Borges, que va a explicarnos los modelos innovadores respecto del servicio de atención domiciliaria. Y pues nada más, muchísimas gracias a todos. Los que tienen vacaciones, disfruten. Los que están esperando a las vacaciones, que ya tenéis unas buenas vacaciones. Y si no nos vemos en agosto, nos volvemos a ver en septiembre. De todas formas, muchísimas gracias. Gracias, José Ángel. Un placer hablar contigo y que nos has dado vuestra visión, cómo podemos, y yo creo que sí, podemos mejorar la calidad de vida
de las personas siempre con una forma diferente y abrir también, ¿no? Ver las cosas que hay en el mundo y son más, y es verdad, bien que lo dices, no siempre es necesario mirar hasta arriba, a veces es y también buscar qué es el vecino y también igual ofrece buenas cosas, eso es verdad, sí. Muchísimas gracias a todos y que tengáis una buena semana y buen fin de semana. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias por la oportunidad. Un saludo. Gracias. Adiós.